Por tercera ocasión, escuchamos este texto del Evangelio en muy pocos días. Los que vinieron a misa el día 25, que era día de precepto, y algunos se lo saltan como si nada pasara, sorprendido con los días de preceptos aquí. La gente no viene a misa los días de precepto. Mandamiento de la Iglesia: santificar las fiestas, asistir a misa los domingos y los días de guardar o días de precepto. Pues hay mucha gente que no viene a misa y no se confiesan de eso, de lo grande. Y de otras cosas también no nos confesamos. Pues el primer día que se escuchó este texto fue el domingo 25, día de la Natividad del Señor. Luego lo escuchamos otro día que la gente está pensando en cena. El día 31, la gente está pensando en el puerco que se va a comer para esperar el año con la barriga llena. No está pensando en ir a misa a darle gracias a Dios por el año que concluye, como aquel brindis del bohemio en el poema del Indio Duarte. Yo brindo por el año que concluye. Así que no venimos tampoco nosotros a darle gracias a Dios por el año que concluye al Señor que hemos vivido. Y hoy, segundo domingo de Navidad, cuando hay un segundo domingo de Navidad, que no siempre tenemos un segundo domingo hábil en el tiempo de Navidad. A veces solo tenemos uno de por medio, que es la celebración de la fiesta de la Sagrada Familia, que fue el domingo pasado, y ya el último domingo, que sería el próximo, que es la fiesta del bautismo del Señor. Pero como según caiga el día 25, de qué día de la semana cae el 25, tenemos o no la oportunidad de un segundo domingo en el tiempo de Navidad. Y es el caso de este año. Como el 25 cayó temprano de la semana, entonces aparece un segundo domingo. Y que tenemos ese chance ahora. Esos 3 días hemos escuchado el prólogo del Evangelio de Juan. Y en este texto, San Juan hace una teología de la palabra y se sirve de una categoría griega que es el logos. El logos se traduce como palabra, se traduce como verbo o también como razón. Desde el punto de vista propiamente filosófico, el logos es la razón, pero es el término que Juan utiliza en el texto griego, en que fue escrito este evangelio en griego. El logos, la palabra, se hizo carne. Pero Juan, cuando habla de la palabra, no se refiere a la palabra simplemente como lo que nosotros hablamos. Por eso lo importante de la categoría griega del logos, de la razón. Cuando él habla de la palabra, es una palabra personificada. Habla del Hijo de Dios. Por eso el versículo 14 que hemos repetido como antífona en el Salmo de hoy: la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros.
La palabra se hizo carne. Esa palabra que se hace carne es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y como la palabra se hace carne, significa entonces que Dios mismo habita, comparte nuestra frágil condición humana. Es el Señor mismo que sale a nuestro encuentro y que viene a compartir lo que somos. Como dirá el autor de la carta a los Hebreos y también Pablo en la carta a los Filipenses, menos el pecado, sino por el contrario. El viernes pasado escuchábamos el testimonio de Juan el Bautista decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No los pecados del mundo, sino el pecado del mundo. El pecado. ¿Por qué el pecado? Porque se refiere a la victoria del Señor, que es el Cordero Pascual inmolado, que quita el pecado en el cual cayó el hombre en el comienzo. Y es Jesús, el Verbo encarnado, que viene a quitar ese pecado. El misterio de la Navidad no es cualquier cosa. La celebración de la Navidad no es cualquier cosa para un cristiano, o no ha de serlo. Por eso el cristiano no celebra la Navidad simplemente hartándose de mucha comida, comiendo mucho puerco asado, mucho moro de guandule, ensalada y todo lo que aparece, pasteles y demás. Y ustedes que saben de cocina, añadan a la receta. Así que ponemos una mesa llena de cosas ahí. Y pensamos que esa es la Navidad. Esa no es la Navidad. La Navidad es la celebración de la encarnación del Hijo de Dios. Y la encarnación significa que Dios asume nuestra realidad, nuestra propia condición humana, para que nosotros tengamos la capacidad de asumir la condición divina. Por eso nos dice San Juan en el día de hoy: y a quienes le recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. A quienes le recibieron por la fe, les da poder para ser hijos de Dios. Eso es lo que celebramos en Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Cristo mismo, que comparte su condición divina con la humana, para que la humana también se haga divina, o tenga al menos la capacidad de divinizarse. Podríamos decir, de volver a su origen, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y efectivamente en Cristo se inicia una nueva creación. Una nueva creación. San Juan inicia su libro, su evangelio, diciendo las mismas palabras que el libro del Génesis. ¿Cómo dice el Génesis? Ay, ay, ay. ¿No saben cómo comienza el libro del Génesis?
pues tendremos que hacer algo. Porque eso debería ser un coro que se escuche al cielo. Porque la misma palabra Génesis ya dice cómo comienza el libro. En el principio, el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Ya por ahí nos vamos. En el principio, primera creación. Y Juan vuelve a decirnos lo mismo. En el principio ya existía la palabra. El Génesis habla del tiempo, de la creación. Pero Juan nos dice que en ese tiempo ya existía la palabra. La primera creación se da en el tiempo. El verbo estaba antes del tiempo y por eso Juan se remonta a la eternidad, al origen divino del Hijo de Dios. No se refiere al tiempo que nosotros medimos. Cuando la palabra llega, cuando llega el tiempo, ya existía la palabra, porque el verbo es eterno. Por eso en el credo decimos, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es decir, de naturaleza divina, no de naturaleza humana. Esta nueva creación que se inicia con el verbo encarnado es la creación de aquellos que no han nacido de amor carnal, no han nacido de la sangre, no han nacido de amor humano, sino de Dios. En Cristo somos, dirá San Pablo, una nueva creación. Somos nueva criatura. Y como somos una nueva creación, esta nueva creación no es semejante a la primera. La primera creación está matizada por el pecado, por la desobediencia del hombre a Dios. La nueva creación está marcada por la gracia de Cristo. Por eso de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Todos hemos recibido gracia tras gracia. Es decir, hemos recibido la gracia de la salvación. Porque la ley se dio por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad han venido por medio de Cristo. Esta nueva creación que estamos nosotros viviendo es la creación de la gracia, no la del pecado. Pero para vivir en esa gracia tenemos nosotros que abandonar el pecado. No podemos vivir conforme a los criterios mundanos, sino conforme a la voluntad de Dios, conforme a la fe en su Hijo Jesucristo. Y quienes por la fe le reciben pueden ser hijos de Dios. A veces nos equivocamos en eso, entre criatura e hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Son hijos de Dios
los que viven conforme a su voluntad, los que reciben a esta palabra que se encarna y se hacen parte de esta nueva creación que se da en Cristo. Esos son hijos de Dios. No solo el que es criatura, todos somos criaturas, como los animales y las plantas son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Igualmente, los seres humanos que no aceptan ni cumplen su voluntad pueden llamarse hijos de Dios. Simplemente son criaturas. Y en este caso, una criatura con una capacidad de razón y de decisión para aceptar o rechazar la palabra que se encarna, que viene a habitar entre nosotros, que sale a nuestro encuentro. Y quienes la aceptan pueden ser llamados hijos de Dios y tienen la capacidad de serlo. Que diría Santo Tomás de Aquino, la potentia obedentialis, la capacidad de escuchar, de seguir, de obedecer a Dios, de hacer su voluntad. Esos son y pueden ser llamados con razón hijos de Dios. Para ello necesitamos la sabiduría, porque es sabio quien sabe elegir, quien sabe obedecer, quien sabe escuchar la palabra que Dios le envía. Hoy hemos escuchado en la segunda lectura la carta a los Efesios, una carta que se atribuye a la autoría de San Pablo, pero que los estudios indican que no tiene el mismo estilo literario de las cartas de Pablo. Por tanto, es una carta posiblemente escrita por un discípulo de Pablo a su nombre. Y entra dentro de lo que llamamos las cartas dudosas en cuanto a su autor. Y esta carta a los cristianos de Éfeso es una carta que comienza primero con un himno de alabanza a Dios, y precisamente ese himno podría ponerla en duda por la elevación de la cristología que presenta, como la carta a los Filipenses, donde hay otro himno cristológico demasiado elevado para la época. Este himno de alabanza a Dios es un himno de aquellos que han sido capaces de escuchar y de reconocer en Cristo la palabra encarnada, al Dios con nosotros. Y solo los que han recibido el don de la sabiduría de la cual nos habla el libro del Eclesiástico en el día de hoy, son capaces de hacer tal reconocimiento a Jesucristo. Solo quien tiene la sabiduría, que es un don del Espíritu, no es una facultad humana, como sí lo es la razón. La sabiduría es un don del Espíritu, que lo necesitamos todos. Yo puedo ser muy inteligente, humanamente hablando, pero no ser sabio. Porque la sabiduría es un don de Dios. Y los autores sagrados en los libros sapienciales especialmente hacen de la sabiduría una categoría teológica y la personifican y nos hablan de ella como el mismo Dios en persona, como es el caso del día de hoy. La sabiduría se alaba a sí misma, se gloría en medio de su pueblo,
abre la boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus potestades. En medio de su pueblo será ensalzada y admirada en la congregación plena de los santos. Recibirá alabanzas en la muchedumbre de los escogidos y será bendita entre los benditos. El Creador del universo me ordenó, el Creador estableció mi morada. Esa es la sabiduría que se personifica. Esa sabiduría personificada es precisamente aquel que se encarna, Cristo, sabiduría eterna de Dios, sabiduría del Padre. Cristo en persona ha venido, la sabiduría en persona ha venido. Y la palabra de Dios ha venido a acampar entre nosotros. Y solo quienes la reconozcan como tal podrán ser reconocidos como hijos de Dios, podrán ser parte de la nueva creación que Él ha venido a comenzar. No la vieja creación de la que nos habla el libro del Génesis, que está manchada por el pecado. La nueva creación en Cristo es la creación por la cual se nos da la gracia, la que no depende de lo humano, la que no depende de la sangre, de la carne, sino que depende propiamente del Hijo de Dios. Y la celebración de estos días de Navidad, aún nos queda todavía una semana más para nosotros seguir meditando en este misterio de la encarnación, nos ha de llevar a nosotros a una reflexión más profunda sobre nuestro ser cristiano. Una reflexión más profunda sobre nuestro ser cristiano. No podemos celebrar simplemente con el bullicio y el jolgorio de las fiestas, del escándalo, sino celebrar y adentrarnos propiamente en este misterio de la encarnación y saber que el Señor ha venido, ha salido a nuestro encuentro para que participemos como una nueva criatura, con una nueva condición, la condición de ser hijos e hijas de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de comprender en lo posible el misterio de la encarnación y que de esa manera, aceptándolo en la fe, podamos nosotros ser llamados en verdad hijos e hijas de Dios. Que así sea.